Puedo declarar de manera contundente que ha habido un respeto absoluto a la autonomía del banco, absoluto. ¿Absoluto? Al 100%. Ni juntas de trabajo para ventilar. Digo, me imagino que habrá. Bueno, es que a ver, este es otro punto muy importante que sacas. Autonomía no quiere decir aislamiento. Autonomía quiere decir que en una decisión fundamental para el Banco de México, que es cómo manejar su crédito, nadie le puede dar instrucciones a la Junta de Gobierno. Nadie y nadie es nadie. Nadie. ¿No? Y eso han sido completamente respetuosos, ¿no? Ahora, eso no quita de que nosotros no consideremos que el Banco de México, y así lo establece nuestra ley, seamos parte del Estado. Entonces, una vez que nosotros cumplamos con nuestro mandato, con lo que marca la ley, sí es parte de nuestra labor coordinar lo más posible las acciones del Banco de México para apoyar el resto del esfuerzo del Estado para mejorar la circunstancia económica de México. Entonces yo sí creo que es una aclaración muy importante, ¿no? Devuélvele el sueño a muchos mexicanos que dicen, va a llegar un gobierno dispendioso que se va a acabar las reservas del banco. ¿Quién maneja las reservas del banco? Que es a lo mejor podría ser para el gobernador una pregunta de primaria, pero tal vez hay un profundo desconocimiento de mucha gente que diga, bueno, si tenemos problemas económicos, pues ahí están las reservas del banco. Si tenemos que gastar en esto, pues ahí están las reservas del banco. Y finalmente acaba siendo como el recurso que se tendría en una familia cuando hay un excedente monetario que a lo mejor, como decía por ahí algún clásico, los bienes son para remediar los males y esos bienes podrían inmediatamente entrar a la economía y paliar los más acuciantes problemas que tenemos. ¿Cómo se gasta ese dinero? Bueno, de hecho la idea es que no se gaste, ¿no? Es como una reserva, como tú dices, ante un mal, pero es un mal muy específico, son problemas de balanza de pagos en el país y problemas que atenten contra la estabilidad del valor de la moneda nacional. Ese es el propósito de la reserva. No es un fondo, por ejemplo, de desarrollo económico, no es un fondo de financiamiento de emergencia, tiene un uso muy acotado y obviamente está asociado a preservar el valor de la moneda nacional, que es un activo indispensable para cualquier país, y eso a su vez garantiza que los sistemas financieros funcionen bien y que las empresas mexicanas y el gobierno mexicano tenga acceso a los mercados de capitales internacionales. Entonces lo que nosotros hacemos es, siguiendo lo que marca la ley del banco, invertimos esa reserva en instrumentos líquidos, en instrumentos de divisas denominados en divisas fuertes, incluyendo el oro, y está para respaldar el valor de la moneda nacional. Nosotros no podemos utilizar esos recursos para financiar una carretera, o para financiar un puerto, o para atender una emergencia del gobierno federal. Hay quien dice, es el dinero que hay que tener, no sería conveniente que las reservas fueran más grandes. Al Banco de México le vendría bien que tuviéramos en lugar de 160,000 millones, 300,000, o hay una política de contener lo que pudiera ser una sobreacumulación. No, realmente la política de acumulación que tenemos en el Banco de México es fundamentalmente adquirir exclusivamente los excedentes de divisas del gobierno. Podemos pensar en la balanza de pagos del gobierno, donde básicamente hay dos componentes, el gobierno federal y Pemex. Esos dos jugadores que son muy grandes hacen sus operaciones cambiarias en el Banco de México. Dado que las exportaciones de Pemex han sido muy bollantes, han sido altas, los precios han sido altos, el gobierno en los últimos años hemos tenido un gran excedente de divisas. El gobierno tiene una balanza de pagos superavitaria y todo eso nosotros lo compramos. Y eso nos ha permitido esta acumulación tan amplia de reservas. No hay razón por la cual las cosas podrían ser diferentes. Pero de hecho, ya ahí sí hay una instancia de coordinación con la Secretaría de Hacienda,
hay una instancia dentro de la ley del banco que se llama la Comisión de Cambios, que toma todas las decisiones referidas al tipo de cambio y a la acumulación de reservas, donde hemos decidido conjuntamente seguir la acumulación de reservas. ¿Y eso por qué? Porque hemos tenido un gran influjo de capitales hacia México. De hecho, ya ahorita a ciertos plazos, más de la mitad de la deuda pública emitida por el gobierno mexicano está en manos extranjeros. Y eso en algún momento dado podría revertirse, sobre todo cuando suban las tasas de interés en los países avanzados. Entonces, para que eso no sea un factor de, digamos, de desestabilización en México, necesitamos tener un amortiguador, y ese amortiguador son las reservas internacionales. Podremos ver, Agustín, tú y yo en esta generación, que este país pueda hablar de menos pobreza de la que hoy tenemos? Sin duda, yo creo que es un objetivo alcanzable. Yo creo que es un objetivo que lo debemos de tener muy claro y muy en mente en nuestras acciones. Digo, por ejemplo, nosotros acabamos de publicar un estudio en nuestro último informe de inflación, donde analizamos con todo detalle los impactos potenciales de la reforma laboral, y pensamos que en 3 o 4 años podrían generar cerca de 370,000 empleos formales en México. Y eso implicaría un crecimiento potencial adicional del PIB en México de 0.25%. Entonces, bueno, ese ya es un avance, ¿no? Ahora, sobre eso tenemos que aumentar el crecimiento potencial de México, que fundamentalmente quiere decir que podamos hacer mucho más con las dotaciones de factores que tenemos. Y muchas de esos limitantes pues son restricciones autoimpuestas por nosotros los mexicanos. Un caso muy preciso es el tema energético. Ahorita mantenemos el desarrollo energético en México rehén de la capacidad financiera del Estado mexicano. Cuando el Estado mexicano está enfrentando demandas muy justificables en muchos ámbitos que hacen que sea muy difícil mantener el ritmo necesario para que el sector energético nos sirva mejor a los mexicanos. Siempre tenemos que gastar más en educación, más en salud, más en seguridad, más en infraestructura, etcétera, ¿no? Y entonces invertimos en los sectores energéticos, cuando podría ser muy fácil, manteniendo el Estado, la rectoría del sector, abrir ese campo a la inversión privada, ¿no? Y de esa manera podríamos tener un crecimiento económico mucho mayor, ¿no? Sin sacrificar la rectoría del Estado y sin mantener esos sectores rehenes de la capacidad financiera del Estado mexicano. ¿Qué podríamos tener? Por último, le preguntaría al gobernador del Banco de México, ustedes manejan constantemente indicadores. ¿Está en la mira el indicador de corrupción en este país? Asumo que nos cuesta muy caro y me preguntaría yo si va a la baja. ¿Lo ven ustedes como un indicador que va a la baja o como un indicador que simple y sencillamente, como esos paludismos tercos, no cede? Bueno, nosotros sí hacemos algunas encuestas y le hacemos un seguimiento a este tipo de temas, quizá no tanto hablando específicamente de corrupción, pero sí de Estado de Derecho y como se dice, de que prevalezca la ley y el orden, ¿no? Y sobre todo cuánto incide eso dentro de las decisiones de los empresarios. Y bueno, sí es un tema que se ha mantenido relativamente alto en los últimos años. Y sí tenemos estimaciones que, por ejemplo, a muchas empresas mexicanas eso le puede representar entre un 5 o 10% de costos adicionales de lo que de otra manera tendrían, ¿no? Entonces, sin duda, bueno, por principio es un tema que se tiene que combatir, la corrupción y obviamente la falta de seguridad jurídica y de orden, ¿no? De seguridad en general, pero pues también tiene un propósito económico, porque yo sí creo que bajaría mucho los costos de las empresas, o sea, las empresas y las familias y los pequeños empresarios, hasta los grandes empresarios,
tienen que desviar recursos que de otra manera lo podrían usar para ser más competitivos, pues para atender costos asociados a la corrupción o costos asociados a la falta de seguridad jurídica en el país. Yo quiero agradecerte muchísimo, gobernador, que nos hayas permitido entrar a este recinto, decirle y acercar a nuestro público, a presentarles a un hombre que ya conocen, pero que no está por demás decirlo, en el ámbito internacional, sin duda alguna. Este hombre es uno de los gobernadores centrales de la banca central más acreditados que hay hoy en el planeta, digamos, un hombre de clase mundial. Agustín, gracias por... Muchas gracias, Pedro, un honor. Gracias. Estar contigo. Igual para mí.